Cuando empezamos a trabajar con Metasploit, es obligado que tratemos el tema de Meterpreter. Es un payload, una utilidad muy potente, nos permite tener una línea de comandos con la que vamos a poder interactuar de una forma sencilla con la máquina objetivo. Nos permite ejecutar acciones sobre esa máquina objetivo. Y en esta demostración queremos ver cómo podemos inyectar ese payload dentro de un archivo ejecutable para poder tomar el control de una máquina Windows 7. Vamos a pasar a nuestras máquinas virtuales y lo primero que vamos a hacer es precisamente inyectar ese payload dentro de un ejecutable. Empezamos en nuestra máquina Kali, donde tenemos un archivo ejecutable, calc.exe. Ese es el archivo en el que vamos a ocultar el payload y vamos a ver cómo creamos ese payload. Para ello utilizamos el siguiente comando: msf payload, y en el archivo ejecutable lo que vamos a hacer es inyectar el payload de conexión inversa que nos ofrece Meterpreter. Este es uno de los más utilizados y es bastante sencillo de configurar. La idea es conseguir, mediante algún tipo de técnica, por ejemplo ingeniería social, convencer al usuario de la máquina objetivo para que lance este ejecutable y sea la máquina objetivo la que se conecte con nosotros. Por eso los parámetros que tenemos que pasar al payload son precisamente la dirección IP y el puerto de nuestra máquina Kali al que queremos que ese ejecutable se conecte cuando el usuario lo lance. La dirección IP se la indicamos con el parámetro lhost, donde pongo la dirección IP de mi Kali Linux 192.168.236.131, y el puerto. Voy a elegir uno que no sea de los habituales, porque probablemente esté ocupado, y podríamos utilizar, por ejemplo, el puerto 7000. Esos son los parámetros que luego utilizaremos para configurar el handler que se va a encargar de gestionar la conexión inversa que nos llegará desde la máquina Windows 7. Inyectamos ese payload en el ejecutable que lo tengo en root, desktop, calc.exe. Como vemos, ya se ha hecho la inyección y el siguiente paso sería enviar ese archivo ejecutable a la máquina objetivo y convencer al usuario para que lo lance. En otro módulo del curso veremos técnicas de ingeniería social que nos ayudarían a eso. Nosotros vamos a suponer que ya hemos conseguido hacer llegar ese ejecutable a la máquina Windows 7. Y vemos que esa máquina Windows 7 tiene el ejecutable en su escritorio. Ya solamente nos queda configurar el handler en Kali para que sea capaz de gestionar la sesión que le va a llegar desde Windows 7. Volvemos a Kali y aquí vamos a configurar el handler. Para eso arrancamos la consola de Metasploit y empezamos la configuración. Especificamos cuál es el payload que estamos utilizando en el ejecutable, el que hemos inyectado antes. Windows Meterpreter Reverse TCP. Vemos las opciones que nos ofrece y vemos que tenemos que configurar el host local, el host y el puerto para que coincida exactamente con los que hemos inyectado en el archivo ejecutable. Configuramos la IP y el puerto. En nuestro caso fue el 7000. Ya podemos lanzar el handler y esperar la conexión. Si ahora desde Windows 7 conseguimos que el usuario lance el ejecutable, parece que no hace nada,
Pero si volvemos a Kali, veremos que nos avisa de que se ha abierto una sesión Meterpreter. En este momento ya tenemos el control de la máquina remota, siendo ella la que se ha conectado con nosotros, porque fue la que inició la sesión. Veamos algunos de los comandos que podemos lanzar en esta sesión de Meterpreter. Para ello podemos escribir help y nos aparecen los comandos que tenemos a nuestra disposición dentro de esa sesión. Por ejemplo, podríamos subir archivos a la máquina objetivo o descargar archivos de esa máquina objetivo. Podemos editar archivos, podemos ver el contenido de archivos, podemos obtener información sobre la red de la máquina objetivo, podemos ejecutar comandos, podemos hacer que esa máquina objetivo se reinicie, podemos matar procesos en esa máquina objetivo, podemos ver la lista de los procesos que se están ejecutando en la máquina, podríamos obtener una shell remota, podemos apagar la máquina, obtener información sobre ella. Veamos algunos de esos comandos. Por ejemplo, el último que hemos marcado, sysinfo, me permite obtener información sobre la máquina, me dice que se trata de un Windows 7, nos da incluso la versión detallada y además el idioma del sistema. Podemos ver los procesos que se están ejecutando en la máquina. Todos estos son los procesos que se están ejecutando en la máquina Windows 7. Por ejemplo, podríamos matar uno de esos procesos con kill. Podemos obtener una shell remota. Acaba de abrirse una línea de comandos con la máquina Windows 7 y desde aquí ya tenemos acceso a todo el sistema. Ahí vemos, por ejemplo, un archivo importante que tiene almacenado el usuario en la máquina. Podemos ver su contenido. Podríamos acceder a ver su música, sus vídeos, sus imágenes. Podemos salir de esta shell. Por ejemplo, tener una captura de pantalla de lo que el usuario está haciendo en ese momento. Acaba de crearse esa captura de pantalla. La tenemos en esa ruta. Vamos a abrirla. Como vemos, aparece ahí. Y aquí vemos cómo se encuentra en este momento el escritorio de esa máquina que estamos controlando. Este es un ejemplo muy básico de lo que podemos hacer con Meterpreter una vez que hemos conseguido el control de una máquina.